Hola amigos, yo soy Kenla y hoy les hablaré sobre el yugo desigual, yugo entre parejas, porque la verdad os hará libres. Amigos, un yugo desigual es una unión entre un creyente y un no creyente, el cual debería evitarse porque no habría paz, solo conflictos y se perjudicará el creyente, pues se puede alejar de su fe y del camino. Pues dice la palabra en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, en el principio de la creación, cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice la palabra en Génesis capítulo 2, versículos 21 al 25. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No se avergonzaban porque en ellos todavía no existía el conocimiento del bien y el mal. Eran de un mismo fruto, un mismo sentir, un mismo espíritu puro sin mancha alguna, un mismo yugo. Pero desde el momento en que el pecado se hizo manifiesto y empezó a habitar el espíritu del mal en el mundo, es donde surge este yugo desigual. Ahora, como hijos de Dios, al pasar de hijos de las tinieblas a hijos de la luz, al pedirnos Dios llevar una vida en santidad, para que cuidemos de nuestro cuerpo que pasa a ser templo de Dios, pues el Espíritu Santo viene a ser morada dentro de nosotros. Debemos entonces obedecer y respetar al Espíritu Santo, pues ya no todo nos es conveniente, como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 al 20. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas ya no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está con vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Al ser templos de Dios, como hijos suyos, ya no podemos llevar la misma vida de antes llevados por pasiones y fornicaciones. Debemos de entonces formar una pareja que sea de un mismo espíritu, un mismo fruto, para que juntos podáis vivir conforme a la palabra de Dios y no haya contiendas, ni se desprecie uno a otro, sino vivir en comunión una vida en santidad. Y esto si Dios lo permite, puesto que ya no somos dominados por la carne al ser cuerpos de Dios. Pues dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 1 al 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concepción, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Esto quiere decir que al llevar una vida en santidad es preferible que nos quedemos solteros, solo en comunión con Dios y el Espíritu Santo, y no nos unáis a nadie que pueda apartarnos de esa comunión. Pues por esta razón hay que probar los espíritus para no caer en un yugo desigual. De igual manera, un hijo de Dios elegido es lo que menos le preocupa. Y seguido en 1 Corintios capítulo 7 versículo 8 dice la palabra: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense pues, mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él,
no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese pues, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre con semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Aquí el apóstol Pablo nos dice que los que al momento en que fueron salvos, si tenían mujer o marido, que es preferible que se quedasen juntos por si se puede hacer salvo al que no es creyente. Mas esto no nos pide el Señor. Él quisiera que fuese así, pero sabe que el yugo es desigual y no quisiera que hubiese contiendas, pues Él nos llama a la paz. Mas a los casados les pide no separarse, sino que se amen el uno al otro como a sí mismos. Y seguido, en 1 Corintios capítulo 7, versículos 17 al 24, dice la palabra: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y ahora, en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33, dice la palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esta es la razón del por qué Dios nos pide que es mejor quedarse solteros, a menos de que nos unamos en un mismo yugo, porque un yugo desigual es pecado, difícil que se someta el uno al otro. Pues, ¿qué convivencia tienen la luz con las tinieblas? La tiniebla vive según la carne, y la luz vive según el Espíritu. Por esta razón, no pueden convivir en armonía. Al final, terminarán separándose, si el amor no es totalmente verdadero y comprensivo. Ahora, dice la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Con esto, Dios nos dice que el matrimonio debe ser para siempre y deben ser fieles unos al otro, viviendo así en santidad para Cristo. Bendiciones y que la paz de Dios sea con vosotros. Espero les haya servido de algo estas palabras y compartan para que así podamos llevar una luz de esperanza a alguien que la necesite. La gloria sea de Dios. Amén.